danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Hay veces que tenemos que estar corriendo, otras veces que tenemos que caminar, otras veces que quizás tenemos que brincar obstáculos, pero la vida del cristiano es preciosa. Claro, el Señor Jesucristo mismo nos dijo a nosotros, escoged el sendero, el camino, ¿cuál? Angosto, ¿verdad? El angosto. Y al decir angosto utiliza una palabra en griego que es difícil, ¿verdad? Estrecho, va a costar caminar, pero es el más seguro porque Cristo está con nosotros. Entonces, de tal manera que nosotros como hijos de Dios debemos de entender. Mire, yo por eso ponía aquí esa fotografía. Me tomé una selfie así con un dron que nosotros tenemos. Tomados de la mano del Señor podemos llegar a cualquier lugar, no importa cómo sea el camino, iglesia. Ahora recuérdese que a Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y te voy a decir a dónde. Pero ¿y cuándo? No, te lo voy a decir en el camino, tú sal, le dijo. O sea que él le dijo que tomara un camino, no sabía ni por dónde, pero tomados de la mano del Señor vamos a poder llegar a cualquier lugar, iglesia. Entonces, un pequeño resumen de lo que hemos hablado es que en nuestro caminar como hijos de Dios hemos sido confrontados por medio de la palabra de Dios. La palabra nos tiene que confrontar. Si a usted la palabra no le raspa, hay un problema. Si siempre cuando escucha la palabra y dice, como no vino mi suegra, para ella era la palabra, ¿verdad? Ya se fue, ¿verdad? O cómo no vino mi esposa, o las mujeres, ¿verdad? Cómo no vino mi esposo. No, si la palabra no le raspa a usted, hay un problema, porque la palabra siempre nos tiene que raspar. La palabra nos tiene que pegar duro a veces, iglesia. No todo es, sí, qué bonito. No, a veces el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para revolvernos, ¿verdad? También hemos sido confrontados por el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo nos confronta en cada instante, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, para saber cómo estamos actuando. Él es el que nos dice, esto no, estás actuando mal, ¿qué pensamiento es ese? ¿Verdad? ¿Qué actitud tienes? ¿Por qué estás tomando por este camino? También hemos sido confrontados por los ministros, por los 5 ministerios. Recuérdese que hay 5 ministerios activos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que van a estar activos, dice, hasta que lleguemos a la estatura. O sea que todavía están activos porque la iglesia todavía no está en la plenitud de la estatura, la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto, a un hombre maduro. La unidad de la fe, diría yo, tal vez todavía ya alcanzamos la unidad de la fe porque estamos creyendo todos lo mismo, pero de repente hay otro que tiene fe más grande que otro, entonces ya no hay unidad de la fe. Pero entonces hemos sido confrontados por los ministros y hemos sido confrontados por nosotros mismos. A veces somos oidores olvidadizos, ¿verdad? Y eso, aunque la palabra nos está redarguyendo, pero nosotros tenemos que estar confrontados, iglesia. Llega un momento en que a usted, mire, Dios le habla por la palabra, por el Espíritu, por medio de los ministros, pero también en su vida tiene que haber, ya la palabra tuvo que estar sembrada como para que usted entienda y que diga, si de verdad tengo que cambiar, tengo que
mejorar estas actitudes que hay en mi corazón. Tengo que mejorar estos pensamientos porque todavía tengo unos pensamientos de 5 pisos así feos, ¿verdad? Pero ok. Entonces, continuando nosotros en todo lo que es el caminar del cristiano. Al caminar del cristiano pudiéramos hablar muchísimo, muchísimo, pero quiero entonces recordarle un verso que está en la Biblia que dice en Isaías 48:17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Mire qué verso ese más precioso, iglesia. Porque a veces nosotros ni siquiera sabemos por dónde tenemos que ir, pero si nosotros nos dejamos enseñar por el Señor, fácilmente nos va a decir, te tienes que ir por este lado. Ay, Señor, pero es que ese camino, qué feo. Sí, pero ese es el que yo te quiero, porque ahí te voy a enseñar. Mire, Dios nos enseña de muchas formas, ¿verdad? Usted sabe que la Escritura misma nos enseña que dice que Dios, queriendo hablarle a la creación en el pasado, habló, enseñó por medio de los patriarcas, por medio de los jueces, por medio de los reyes. Dice en el Antiguo Testamento por medio de profetas, ¿verdad? Utilizando profetas, por medio de Él mismo, ¿verdad? Pero dice, ahora en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y ahora este tiempo que estamos viviendo es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye ahora a nosotros. Ahora, si a usted no le redarguye el Espíritu Santo, Padre, ahí sí tenemos un serio problema, porque entonces tenemos que reconciliarnos con el Señor. No es tan difícil, nada más tenemos que regresar a la casa del Padre. Dígale a su hermano, solo tenemos que buscar la reconciliación con el Señor. Porque a veces uno se aleja de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. A veces nos alejamos de Dios y ni nos damos cuenta. Estamos tan acostumbrados a ser cristianos que estamos lejos de Cristo. Hay reuniones cristianas que se reúnen para alabar a Cristo, pero no dejan entrar a Cristo. Hay quienes se reúnen en su nombre, pero lo dejan a Él afuera. Y no puede ser así. Entonces, no podemos vivir un evangelio y querer sacar a Cristo del evangelio, ¿verdad? Porque muchos quieren acomodar, amoldar su propia vida, su propio comportamiento al evangelio. No, quieren que el evangelio se acomode a su propia vida, cuando en realidad nosotros tenemos que acomodarnos al evangelio. Aunque solo 2 amenes escuché, ¿verdad? Porque esa es una decisión que tenemos que tomar. Llega un momento en que el evangelio nos dice, santidad, caminar en santidad, vivir en santidad, pensar en santidad, actuar en santidad, apartado para Dios. Y lo primero que le dicen a uno cuando uno se quiere apartar, vos ya sos fanático, sos un fanático. No, pues que nos digan como quieran, pero usted y yo busquemos el apartarnos para consagrarnos para el Señor. Busquemos el consagrarnos para el Señor. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que dejar. Porque aquí ya no somos niñitos de 1 año, 2 años que malas palabras, no, eso no se dice. No, eso se lo tenemos que decir a un niño chiquito. Ese pensamiento feo que tuviste, no, eso ya lo sabemos nosotros. Eso ya lo deberíamos nosotros de estar practicando. La carta de los Hebreos capítulo 6 dice que nosotros deberíamos de ir hacia la madurez, dejando los rudimentos, dice. Los rudimentos. Cuando usted lee la carta a los Hebreos capítulo 6 versos 1 y 2, se espanta uno cuando uno se da cuenta cuáles son los rudimentos. Un rudimento es aquello que ya deberíamos de estar practicando, y dentro de esas cosas dice la resurrección de los muertos. Qué difícil, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto resucitar a un muerto. Bueno, nosotros dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Amén. Entonces, hay resurrección como volver a la vida, literal. Hay resurrección como un cambio de vida, y hay figuras de la resurrección. Usted y yo somos un cambio de vida. Estábamos muertos en pecados y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces, sí hemos visto ver a un muerto levantarse. De repente el Señor algún día nos va a permitir ver a un muerto literal levantarse. Pero si ni nosotros nos hemos levantado,
¿Cómo vamos a querer que se levante un muerto? Si nosotros todavía hay que forzarnos, hay que decirnos, le jalamos las orejas, venga, ¿por qué no vino? No vaya a dejar de venir, no. Todavía hay que decirles así. Ok, pero vamos más adelante pues. Entonces, cuando hemos entendido todo esto, tenemos que aprender a pactar con Dios. Ahora bien, fíjese que esta palabra pacto se ha manipulado o de una forma fea en estos últimos tiempos. ¿Verdad? Porque ahora cualquiera quiere hacer un pacto y dice, sí, Dios te va a bendecir si pactas con Él, si traes, como decía el canto, ¿verdad? La ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Por lo menos así se cantaba allá en Guatemala, ¿verdad? Pero no, eso no es así. El pacto nos habla a nosotros de un compromiso. Y un pacto es entre dos. Un compromiso es entre dos. Y si no, amado, ¿cuántos varones casados hay aquí? Quiero ver si ya, mire que hasta me asustaron, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres de Dios casadas hay aquí? No. A ver, ¿cuántos varones casados hay aquí? Ahí está, ya les demostramos, ¿verdad? Sí. Queremos café con champurrada hoy en la noche, por favor. Es como que nosotros le digamos a nuestra esposa, mira, el pacto que yo hice contigo, solo lo tenés que cumplir tú, yo no. El compromiso solo es tuyo, no mío. Yo tengo solo los beneficios. No. Un pacto es entre dos. Entonces, el caminar del cristiano no puede estar sin tener un pacto con Dios. Mire cómo dice Isaías 1:18, este pacto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire qué pacto sí, es para nuestro beneficio. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está diciendo, ven, estemos a cuenta, hagamos un pacto. Y aquí lo que el Señor quiere es limpiarnos, purificarnos. Capaz es que a veces la carne es la que nos atrae. Por eso es de que no queremos entrar de lleno con el Señor. El pacto a veces también es con uno mismo. Mire cómo dice Job 31:1. Hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Ay, qué fuerte está esa, ¿verdad? Porque de repente hay algunos que, mire, parecen Steve Austin. No sé si recuerda usted quién es Steve Austin. El hombre nuclear, ¿verdad? Y quiere, pero mira, a 15, 20, 30 metros viendo a la muchacha, ¿verdad? Qué mirada, ¿verdad? No, aquí dice que debemos de hacer un pacto con nuestros ojos. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo esto? Una invitación a la santidad, a la pureza. Porque dice la Biblia, si tu ojo es malo, todo tu ser va a estar en oscuridad. Entonces, qué sencilla, qué hermosa es la palabra, decirle que si yo hago un compromiso, un pacto con mis ojos, de guardarme en algo tan sencillo, en algo tan cotidiano, porque esto es todos los días. Usted de repente va en la calle caminando, siervo de Dios, así pero consagradísimo del Señor, y de repente se le atraviesa una filistea, ¿verdad? Y de repente cuando usted la percibe, reprendo en el nombre de Jesús. Y usted se va para otro lado, así, hombre decidido en el Señor. O las hermanas, ¿verdad? Que son aquellas mujeres consagradas del Señor. De repente miren aquel filisteonzón así de brazotes, así cargando 2 pesas así en la calle, ¿verdad? Y le hace, hola, se le queda viendo y usted, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y empezamos nosotros a guardar nuestra vida, aún con nuestros ojos, aún con nuestra mirada. Tenemos que aprender a consagrarnos delante del Señor. Mire, como dice el Salmo 27:4, dice, solo una cosa he pedido al Señor, dice, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor. Mire este pacto, este compromiso.
todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. ¿Qué pacto? A ver, le pregunto yo ahora, este tipo de pacto, ¿quién es el beneficiado? Nosotros. Como dijeran allá en El Salvador, nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los beneficiados. Entonces, por eso es de que a veces yo no entiendo las actitudes de algunos o de algunas personas, porque de repente usted le habla, usted evangeliza a alguien, le dice, mira, ya no tomes, te va a hacer daño, y se enojan. Cuando en realidad lo que uno está tratando de hacer es que cambien para su beneficio. Pero no lo entienden porque todavía no han conocido al Señor. Por eso es que tenemos que entender nosotros que tenemos que pactar con Dios, pero también con nosotros mismos. Cuando usted y yo entendemos esto y lo empezamos a hacer, empezamos a ver cambios en nuestra vida, cambios en nuestra manera de pensar. La escritura es bien sencilla, porque dice, si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Mientras tengas ese mismo pensamiento malo de que todo lo dicen, lo está diciendo por mí, esto de plano que lo está diciendo. No, ya cambiamos esa mentalidad, ese pensamiento. Porque si no logramos cambiar ese pensamiento, nuestra vida va a quedar atascada en ese mismo lodazal y no vamos a poder superar, vamos a ser cristianos de la baja. Y Dios quiere que seamos cristianos de la alta, amén. Pero no me refiero a así la alta en fichas, en dinero, no. Espiritualmente, llenos del Espíritu de Dios, consagrados, hermanos, que destilan unción por donde van. Y si Dios los quiere bendecir con una sana economía, pues que el Señor se los dé. Pero mira, así como Abraham, que lo bendijo y que fue uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero solo un amén, bueno, solo un amén, ahí Jorgito lo va a recibir todo, porque solo él dijo amén. Aleluya. Vaya, mire un pacto con los ministros. Padre Santo, ¿qué le parece? Pastor, si yo apenas hago un pacto con mi mujer, ¿qué voy a estar haciendo yo un pacto con el ministro? Espérese, ahorita en la Biblia, 1 Samuel 2:4. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que vosotros sugerís. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Mire qué hombre ese David. David, un hombre de guerra, un hombre de batalla, valiente, ese sí no era miedoso. Todos aquellos hombres de guerra miedosos cuando llegó Goliat. Y David era así chiquitillo. Bueno, digo que era chiquitillo pues porque era pequeño, pero haber sido poderoso, ¿verdad? Era un joven. Y cuando vio al filisteo, ese no vio al gigante, ese vio un incircunciso, es decir, un hombre que no tenía pacto con Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos un pacto. Él dijo, ustedes miran al gigante, él es un incircunciso, entre paréntesis, igual estaba diciendo, ese hombre, aunque ustedes lo miran fuerte, no tiene pacto. Yo tengo un pacto con Dios, por eso lo puedo derrotar. Entonces, en toda circunstancia que usted tenga, recuérdese, tengo un pacto con Dios. Si usted tiene un pacto con Dios, no hay enemigo que se le pueda poner enfrente. Tal vez le van a querer pelear los dientes y los colmillos y le van a gruñir, pero en el nombre de Jesús se van a reprender todo enemigo. Va a tener que retroceder, va a tener que huir. Además dice la escritura, resistid al diablo y de vosotros huirá, dice, en el nombre de Jesús. Quiere decir que hay momentos en los cuales tenemos que resistir, es soportar, aguantar. Por eso es que yo siempre le digo, este tiempo final, hay muchos cristianos de cristal. Pastor, porque son bien finos. No, ya le dije, porque no aguantan nada, se rompen así de rápido. Usted y yo tenemos que tener frente de diamante, que es más duro que el pedernal. Debemos de aprender a ser cristianos de diamante, no de cristal, porque el diamante no se rompe. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Ay. Entonces mire cómo dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Uy, mire qué cosa. Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ay, qué difícil. Aquí está diciendo, obedezcan a sus pastorcitos, y tan buena gente que son sus pastorcitos, para que no lo hagan quejándose. Porque cuando hay una oveja que es desobediente,
los pastores pueden quejarse, ¿verdad? Ay, Señor, mira, ¿por qué me diste esta oveja? Y el Señor, ay, hijo, pues mira, yo te tengo a ti. Y nos va a decir, ¿verdad? Padre, le dice el Señor Jesús, Padre, mira, ¿por qué me diste a mí este que está aquí? Y él se está quejando de las ovejas. Pero entonces aquí, mire, el secreto de la bendición cristiana es la obediencia. El secreto de la bendición cristiana es la obediencia. Y tenemos el mejor ejemplo. El Señor Jesucristo fue obediente, dice. Ay, ay, ay. ¿En dónde se ve entonces realmente la obediencia? ¿Será que seremos capaces de morir por la obediencia? Por favor, no me malinterprete aquello de que usted le diga, tírate de este. No. Porque ahora tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro yo. Sí, nuestro yo es Goliat. Así somos nosotros, nuestro yo es Goliat. Yo quiero hacer mi voluntad, pero cuando aprendemos a morir a nosotros mismos y estamos dispuestos a obedecer, viene la bendición del Señor. Por eso es de que no dejemos que el viejo hombre se quiera manifestar en nuestra vida. La carta a los Romanos dice que el viejo hombre quedó crucificado. La versión Dios habla hoy me gusta porque dice que quedó crucificado, mortalmente herido. Como quien dice que todavía se puede levantar si nosotros le damos de comer. Si nosotros cuidamos al viejo hombre, de seguro se va a levantar. Pero cuando por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Ahorita lo vamos a ver ahí con un par de versos que traigo. Pero si nosotros solo carne damos a nuestro ser interior. Y no es que le diga que no se coma su carnita asada o como a usted le gusta, sino actitudes. Vaya, mire, a veces no son actitudes, son solo pensamientos. Pensamientos que nos hacen tener una vida carnal. Y quizás todos cuando lo ven o cuando la ven, qué hombre, qué mujer más cristiana, y adentro con actitudes carnales. Pero como eso está adentro no se puede ver, solo el Señor lo puede ver. Y al final se va a manifestar por los hechos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Aquí no es de que, sí, yo tengo 75 años de ser cristiano. Ay, a lo mejor hay que desempolvarse y volverse a convertir porque saber cómo estará. Aquí nuestra vida cristiana tiene que ser todos los días. Dígale a su hermano, todos los días me tengo que consagrar. Todos los días, a cada momento. ¿Por qué? Cada momento quizás uno tiene pensamientos o actitudes que no le agradan. Quizás en su trabajo usted llega, mire, con aquella bendición, tranquilo, oró, ¿verdad? En su casa, con su familia antes de salir de su casa y a su trabajo, con aquella, aleluya, va a estar hablando lenguas en el carro y cuando se baja su jefe, qué bárbaro, ¿y qué? ¿Y por qué venís tan contento? Y ya le quieren poner la espinita, ¿verdad? Pero no nos dejemos, dice la Biblia, vence el mal con el bien. Ay, bueno, porque mire, si la situación se pone muy tensa, usted solo diga, Señor, auxilio, ayúdame. Y el Señor defiende a su pueblo. ¿Acaso no dice que Él está alrededor de nosotros, acampa alrededor de nosotros para defendernos? Aleluya. Entonces, aquel que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. Mire, peor si ustedes de aquellos adoradores en espíritu y en verdad, que ustedes hacen la señal de la adoración y están, aleluya, Señor. Y que recuerden que la adoración no es solo cantar, la adoración es vivir. El texto en griego significa estilo de vida, manera de conducirnos, manera de vivir. O sea que yo puedo decir que yo soy el dulce cantor de Evanston, pero ¿cómo vivo? Ponga el nombre de la calle donde usted vive. Yo soy el dulce cantor de este lugar, pero ¿cómo vive? Sus vecinos lo conocen como el aullador de la loma, mejor quizás. Pero cuando hay alguien que es un adorador, el Señor Jesús
defiende a los adoradores. ¿Se recuerda aquella mujer que echó el perfume? Porque el perfume es figura de la adoración. Derramó sus lágrimas, con el pelo le secó los pies al Señor Jesús, le puso perfume, le besaba los pies. Y aquellos que, miren, solo son de la familia Miranda, ¿verdad? Todos miran así, ni se meten nunca con el Señor. Dijeron, si mire cómo lo trataron al Señor. Si supiera qué clase de mujer es esta. Si fuera un hombre de Dios, si fuera un profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. Y el Señor le dijo, no la molesten. Le dijo. ¿Cómo habrá sido eso? No la molesten. Porque a ver, le dijo, Simón, mire, yo se lo he dicho muchas veces, pero déjeme que se lo diga una vez más. Simón lo invitó a su casa. Señor, ¿puedes venir a mi casa? Sí, yo voy. Lo invitó. Y ya comiendo llega la mujer y le pasó todo eso. Y como le estaban molestando, dice, a ver, Simón, cuando vine a tu casa, no me diste agua para mis pies. Entré y no me diste agua para mis pies. Y esta mujer, desde que ha venido, no ha dejado de llorar y con sus lágrimas me los lavó. Cuando entré en tu casa, no me diste beso, no me recibiste bien. Y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Hermano, ¿para qué invitó al Señor Jesús si lo trató mal? Todos, mire, y como el Señor Jesús se dio cuenta, pues quizás entraban otros y Simón los besaba. ¿Qué tal? Aquí está su agua. Y al Señor lo trató mal. Pero por eso le digo, Dios defiende a su pueblo, amén. Pacto con los ministros. Vaya, mire, después de que nosotros hemos hecho un pacto, debemos de aprender a sembrar. Debemos de ser, como dice Mateo 18, sembradores de fe. ¿Qué dice Mateo 18? Dice, lo que recibiste de gracia dalo. Lo que pasa es que a veces siempre tenemos el concepto de, ahorita va a hablar de dinero. Ahorita va a hablar de ofrendas, de diezmos, de... Bueno, sí voy a hablar de eso, pero no solo de eso. Porque sembrar, usted y yo tenemos que sembrar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Porque si usted y yo no estamos sembrados, no tenemos raíces, no vamos a poder fructificar. Si no nos sembramos bien, no vamos a crecer. Por eso es de que hay algunos cristianos que crecen así torcidos. Y después de enderezar a un cristiano que está torcido es doloroso. Porque hay que enseñarle a quitarle las cosas que no le agradan al Señor. A ver si el árbol, cuando le machetean las ramas, si pudiera gritar. Lo que pasa es que no puede. Dios no les permitió hablar, aunque la Biblia dice que los árboles del campo palmearán y alaban al Señor. Quiere decir que el Señor sí los escucha, que sea que cuando le cortan una rama, si pudiera hablar o si nosotros los pudiéramos escuchar. Pero mire, dice, mire, ¿cómo debe ser nuestra siembra? Si ya hicimos un pacto con Dios, nuestra siembra tiene que ser abundante. Mire cómo dice 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces quiere decir que este es un principio bíblico. El hermano Julito decía, es un principio de bendición. Pero aquí yo lo quiero tomar general, es un principio bíblico de bendición. Si usted siembra abundante semilla, va a cosechar abundante. Pero si solo siembra una semillita, va a cosechar, pero lo que le da una semillita. Ahora, veamos aquí más adelante. Gálatas capítulo 6:8. Ya le puse el verso base. Si siembra escasamente, escasamente va a cosechar. ¿Qué tenemos que aprender a sembrar? Para el Espíritu Santo. Mire cómo dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si nos conviene sembrar abundantemente en el Espíritu. ¿Por qué cree usted que en la constante exhortación de los apóstoles en las cartas o del apóstol Pablo es: ten comunión con el Espíritu Santo, ten una vida del Espíritu? ¿Por qué tantos ejemplos en la carta, en los Hechos, capítulo 1, verso 8, Hechos 2, 4?
Bueno, según de Corintios capítulo 13 y verso 14 nos habla de tener comunión con el Espíritu, llenos del Espíritu. Debemos de buscar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque si sembramos abundantemente, vamos a cosechar abundantemente. Y el Espíritu Santo lo que Él quiere es hacernos florecer, quiere hacernos crecer, que desarrollemos. Porque al final el trabajo del Espíritu Santo es a nosotros perfeccionarnos para que nos podamos ir con el Señor. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Porque recuerden que hay un arrebatamiento. Ya el arrebatamiento en algunos lugares ya ni lo creen a veces. No, el Señor ya se tardó, no hay que ser tan fanático, tranquilo. No, yo prefiero mejor consagrarme. Y le aconsejo que se consagre. Porque no vaya a ser que una vez, el Señor va a estar ahí, el Señor va a venir y se va a quedar. Pero no se preocupe. Si no le dio tiempo de consagrarse y el Señor vino, quedan 7 añitos, tribulación y gran tribulación, donde lo van a limpiar y lo van a dejar nítido. Porque así dice la Biblia. El apóstol Juan, cuando subió al cielo, ¿verdad? Le dice: ¿y quiénes son estas multitudes que vienen? Estos son los que vienen de lavar sus ropas, que vienen saliendo de la tribulación, de lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Limpiaron sus vestiduras hasta ahí. Pero también antes, dice la Escritura, que la sangre de Cristo ahora nos puede limpiar de todo pecado. Yo prefiero que me limpie aquí y no que me limpien allá. Entonces, dígale a su hermano que tiene a la par, tóquelo y dígale: sembremos abundantemente para el Espíritu, no para la carne, para el Espíritu. Mire cómo dice Santiago 3:18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Qué verso Dios mío. Entonces ya vimos, tenemos que sembrar abundantemente para el Espíritu, pero también tenemos que sembrar abundantemente para la paz. En paz. Mire, por eso es de que hay quienes dicen: yo tengo puesta la armadura de Dios. ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado cuando dicen eso? ¿Sabe cuáles son las partes de la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál? Dígame una parte. ¿Verdad? El yelmo, la espada, el escudo, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Las sandalias del Evangelio, ¿de qué? Las sandalias del Evangelio de la paz. Vaya, me voy a detener con porque aquí dice paz. ¿Cómo sé que tengo puestas las sandalias? ¿Cómo sé que tengo bien puestas las sandalias del Evangelio de la paz? Porque no soy peleonero. Pero hay algunos que, miren, no se les puede decir nada porque parecen muy enojados. Son muy enojados. Hermano, no se les puede decir nada porque se les tiran, ¿verdad? No son nada pacíficos. Después, yo tengo toda la armadura. Sí, pero quitada tal vez, ¿verdad? Aparte de todo lo que me dijo, también parte de la armadura es la oración y la intercesión. Porque esas partes no las dicen, ¿verdad? No. Si tengo la espada del Espíritu. Pero al final dice: y también oración, intercesión, súplicas. Pero ya le dije, entonces, ¿cómo sé que tengo bien puestas las sandalias del Evangelio? Sí, soy pacífico. De repente el esposo le dice a la esposa: mi amor, mira, no me planchaste la ropa. ¿Y tú qué? ¿Qué pensás? ¿Que yo soy tu esclava o qué? Y el esposo: está bien, amor, no te preocupes. El hombre bien pacífico, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? La esposa le dice algo temerosa al esposo: ¿verdad? Es mi amor, fíjate que tuve que tirar el cepillo, mi peine que me compraste porque se le cayó un dientecito. Qué bárbara, qué mujer más despilfarradora. Le digo: ¿y por qué lo tiraste? Es que era el último que le quedaba al peine, le dice.
Tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que aprender a vivir en paz. Mire, el Señor nos dejó su paz tan preciosa. Ahora, el que nosotros tengamos la paz de Cristo, eso es un regalo, iglesia. Porque la paz que Cristo nos dejó fue a causa de todo el dolor que Él padeció. O sea que para que yo ahora pueda vivir en paz, ya alguien sufrió por mí. Si nosotros no vivimos en paz, no estamos recibiendo el regalo que el Señor nos dio. No lo estamos usando. Por eso, mire, la paz. Y déjeme decirle otra cosa. La paz no siempre significa que sea ausencia de guerra. Porque puede ser que estén cayendo aquellos bombazos y dificultades y sufriendo por aquí, sufriendo por allá, pero adentro paz en el corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la gente le dice, pero vos estás loco, ¿cómo puedes estar tranquilo? Dios está adentro de mí. En situaciones adversas y difíciles, ¿verdad? Donde quizás cualquiera se hubiera quebrado o se hubiera desmoronado. Ahí están los cristianos, Señor, confío en ti. Y después viene el Señor y nos sorprende y nos ayuda, nos saca. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya, aleluya. Vamos a ver un poquito más. Tengo un buen tiempo. Sembrar. ¿Qué otra forma podemos sembrar? Sirviéndole a Dios. Mire qué forma más maravillosa de sembrar. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Usted sabe que este tiempo final que estamos viviendo, el diablo quiere estorbar que su pueblo le sirva. Pastor, ¿y de dónde se saca usted eso? ¿Acaso no el faraón no quería dejar ir a Israel? Llegó y se presentó Moisés con Aarón y dijeron, deja que mi pueblo, dice el Señor, me sirva en el desierto. Ay, perdón, aquí me tengo que detener. Perdone, ¿en dónde dice que él iba a servir? Deja que mi pueblo vaya y me sirva en el desierto. Padre Santo, quiere decir que el servicio a Dios no es tan sencillo. Y a veces nosotros los que servimos o los que sirven quieren que los traten así. Pase, su excelencia servidor, pase. Si en el desierto se tiene que servir, iglesia. Nunca esperemos que nos digan, ¡hala, qué bárbaro, qué serviciazo! ¡Ah, cuidado, qué servicio! No, nunca lo esperemos. Es más, yo creo que si hay alguien que lo ha esperado, va a quedar decepcionado, ¿verdad? Bueno, yo le voy a contar cómo estoy acostumbrado yo, ¿verdad? Yo aprendí desde muy pequeño a decir, nadie me va a decir nada. Yo nunca esperé que me dijeran nada. Cuando de repente nos invitaban a predicar así al interior del país, que íbamos a las aldeas, no voy a tener ni siquiera dónde dormir, ni cama, ni nada, para que cuando llegaba, y aunque sea un petate tenía para acostarme, decía yo, Señor, tengo más de lo que yo me imaginé. Pero habían algunos que mandaban a los discipuladores. ¿Y dónde está el aposento del ungido que va a ir a predicar? Padre, se pegaban aquellas decepciones, nunca más querían ir a predicar. Sí, el Señor Jesús dijo que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Le voy a decir otra, dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Ay, mire, cuando yo a veces pienso en eso, y yo lo he pensado y en mi casa, y tengo mi almohada así tan suave que solo me acuesto y me hundo así de una vez. Y digo, ¿y el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza? Y a veces uno es tan mañoso para servirle al Señor, iglesia. A veces uno deja los privilegios como que si fuera a saber qué, como que si le estuviera sirviendo a saber quién. Si el servicio es a Dios. Por eso es que debemos de tener cuidado, porque a mí no me están sirviendo ustedes.
Nosotros somos consiervos todos del Señor, pero hay de aquel que haga indolentemente la obra del Señor. La Biblia dice, maldito aquel que hace indolentemente la obra del Señor, porque se va a enfrentar con Él. Dios es tan misericordioso que nos da oportunidades, pero ya basta, iglesia. Ya basta. Sirvámosle al Señor con amor, con todo lo que tengamos, o mejor sentémonos, porque vamos a acarrear más condenación. Aunque no me diga amén. Y no estoy enojado, ni tampoco mi esposa me dio de comer chile. Es que no me dio de comer. Es que ya se fue mi suegra, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, yo le he dicho que no espere nada, ¿verdad? Pero como Dios no es injusto. Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, para olvidar todo lo que has hecho. Entonces en algún momento ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Viene la recompensa, iglesia. Así es de que lo que usted esté haciendo hoy, hágalo con todas sus ganas, con todo su corazón, en el Espíritu. Porque si hacemos las cosas en la carne, ahí estamos fritos. Yo le he puesto muchos ejemplos, por ejemplo, vaya, por si no me entiende qué es servir en la carne, le voy a poner un pequeño ejemplo. Están los hermanos de bienvenida, ¿verdad? Pobres los hermanos, no de aquí, sino de los hermanos de Plutón, allá, ¿verdad? En Plutón está el hermano de bienvenida, así que para empezar parece despedida porque ni estaba en su turno, pero vaya, pensemos que estaba ahí a tiempo. Y viene el hermano así, ¿cómo está, hermano? Ya, apúrese, pase, ya no está viendo que está tapando la entrada, apúrese, pase. ¿Y dónde me voy a sentar? Donde quiera, siéntese, hombre. Padre Santo. Ay, qué difícil, ¿verdad? Y ya cuando de despedida un empujón, ¿verdad? Ya va, pues sálgase, apúrese. o servir en el altar, ¿verdad? Hasta se rompen las cuerdas de tan bravo que está, ¿verdad? O está pegándole a la batería que ya no sabe si está tocando o está enojado pegándole así, ¿verdad? El servicio es un privilegio. Cuando entendemos eso y sabemos a quién le servimos, hay quienes no lo entienden. Hay quienes no lo entienden. Y es triste, porque Dios siempre da oportunidades. Siempre da oportunidades. Pero cuando hay alguien que no quiere servir, o que ya se le hizo carga el servicio, o que no ha entendido que el servicio al Señor es un privilegio, Dios siempre tiene preparado a alguien. Cuando Saúl empezó a desviarse, allá estaba siendo preparado David. ¿En dónde? Entre las cabras, entre las ovejas. Mire qué hombre ese, cuidando las ovejas, dándoles de comer, las cuidaba, las alimentaba. Y mientras tanto Dios dándole oportunidad a Saúl. Pero llegó un momento en que ya no. Se salió de todo lo que tenía que hacer y Dios dijo, ya escogí a otro. Pero eso sí, el mismo David dijo, que Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido. Porque eso no nos toca a nosotros. Quiere decir de que si usted tiene privilegio hoy y le está sirviendo al Señor, calladito en su boquita, dígale, gracias, quiero amarte, quiero servirte bien todos los días, en santidad, en pureza. Porque esa es otra cosa, tenemos que presentarnos ante el Señor limpios, en santidad, servirle al Señor, porque si no el Señor nos lo va a demandar. Y cuando el Señor empieza a cobrar la factura, pero entonces el Señor siempre tiene preparado a alguien. Y lo que usted y yo nos toca que hacer es decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Porque Él nunca, dice, no es injusto, Él siempre va a ver. Bueno,
¿Eso significa que ya tengo que terminar o qué? Si podemos pasar, el piano no sé quién va a pasar a ministrar, ¿tú? Okay. A veces, iglesia, estamos tan acostumbrados a servir que ya no lo hacemos con ganas. Lo hacemos porque nos toca, ni modo. Pero si nosotros queremos hacer la diferencia, sirvámosle con el corazón. Mire, cuando el Señor Jesús, el máximo servidor, porque Él dijo, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. El máximo servidor, el Señor Jesús. Él era tan fiel en su servicio, tan obediente en su servicio, que hizo no solo lo que le tocaba, sino más allá. Y cuando el Padre le dijo, hijo, la cruz. Está bien, Padre, yo voy a ir a la cruz. Porque así dice la Biblia. Yo no sé si usted ha leído que dice que el Señor Jesús, cuando se transfiguró, se le apareció Moisés y Elías, dice. La ley y los profetas, ¿verdad? Y estaba el Señor Jesús ahí en la nueva dispensación, ¿verdad? Y dice que Moisés y Elías le estaban diciendo qué clase de muerte iba a tener. Quiere decir que el Señor Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Ya sabía el sufrimiento que iba a padecer. Y aún así dijo, yo voy a ir. Voy a entregar mi vida. Por eso lo menos que nosotros podemos hacer, lo menos, iglesia, si usted tiene un privilegio, es servirle bien al Señor. Es servirle con ganas, con santidad. A veces se esfuerzan más por lo terrenal. Hay un partido de fútbol, un juego de béisbol, y ahí están con su, dale. Y al Señor no le quieren servir. O si le sirven, oh ya, esto vive. Pero yo sé que usted no es así, iglesia. Porque Dios mira hasta lo más profundo de nuestro corazón. Puede ser que el enemigo quizás le haya querido decir, tú no sirves, tú no puedes. Pero el Señor te dice hoy, yo estoy contigo, yo veo tu servicio. Tal vez lo que el Señor nos está pidiendo es, esforcémonos un poquito más. Así como le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Si usted me entendió, iglesia, si usted me entendió esta noche y quiere transformar su vida, quiere mejorar su servicio delante de Dios, su forma de conducirse delante de Él, quiere sembrar correctamente, en abundancia, aquí ya vimos, ¿verdad? Sirviéndole a Dios, póngase de pie en su lugar y dígale, Señor, no envíes a nadie más, envíame a mí. Aleluya, aleluya. Dígale, Señor, no envíes a nadie más. Y dígale, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu de Dios, y lléname. Que yo pueda agradarte, Señor, en todos los aspectos de mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi servicio a ti, Señor. Oh, sí, Señor.